Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, la palabra divina, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Segunda de Corintios 1, del 1 al 7, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Segunda de Corintios 1, del 1 al 7, antifonalmente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano de la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Todos, y nuestra esperanza de vuestros, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñe tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. La segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ese es nuestro tema de hoy. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dije Colosenses. Corintios. Perdón, a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, pues, qué importante es esta carta que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre recomendaba que cuando leyeran esa carta, la compartieran con otros y que la leyeran recíprocamente. Bueno, y vamos a ver esta carta. La gran importancia que tiene esta carta. Bueno, comenzamos con nuestra lectura bíblica otra vez. Más despacio, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Bueno, pues todos los que hemos experimentado las misericordias del Señor Dios, pues podemos constatar que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es una gran verdad. Otra vez el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación es el principal consolador. Es el principal consolador, el Dios de toda consolación. Sí, qué bueno tener un Padre consolador, un Padre amoroso, un Padre comprensivo, el Dios de toda consolación. Bueno, vamos a fijarnos que aquí enfatiza ampliamente la consolación de Dios. Sí, porque sabe que a veces tenemos aflicciones, preocupaciones, tribulaciones, angustias. Qué bueno es tener un Padre consolador por excelencia. Bueno, vamos a ver cuántas veces se repite aquí la palabra consolación o consolador. Bueno, por lo pronto aquí en el versículo 3, pues ya hay aquí una palabra consolación. Repito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Aquí está por primera vez la palabra consolación. Sigo leyendo, vamos a irlas contando, me ayudan por favor. El cual nos consuela. 2. Esa ya es la segunda palabra de consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. 3. A los que están en cualquier angustia, con la consolación. 4. Con que nosotros somos consolados de Dios. 5. Y porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación. 7. Y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados. 8. Es por vuestra consolación. 9. Y salud, y nuestra esperanza es de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. 10. Qué curioso. 10 palabras de consolación. Eso me recuerda lo de el número 10, que una vez estudiamos que era el número del amor de Dios, porque cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma, le dijo, Señor, ¿y qué tal si hay 50 justos? ¿La destruirás? Bueno, pues si hay 50 justos no la destruyo. Y después dijo que si 45, 40, 30, 20, y llegaron hasta 10. En eso quedaron de que si había 10 justos, por amor de ellos no destruiría la ciudad. Y aquí son 10 también, pero otra
otro aspecto del amor que es la consolación. Bueno, el Señor Dios se nos presenta como el gran consolador. Como dice aquí, el Dios de toda consolación. Vamos a ver, no pierdan esta cita porque aquí vamos a estar leyendo. Vamos a ver en Isaías capítulo 40, que el Señor Dios es consolador por excelencia. Isaías capítulo 40. Versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, etcétera. Hasta ahí nada más. El Señor Dios consolando a su pueblo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo es ya cumplido. Sí, hubo un tiempo, 70 años que iba a ser afligido, 70 años, bueno, pero al final el Señor consuela a su pueblo, consuela a su iglesia israelita, judía, hebrea. También en el capítulo 54 de aquí mismo vamos a leer Isaías 54, cómo consuela el Señor a su iglesia israelita, judía. Isaías 54, 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todo tu término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová y multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá, etcétera, etcétera. Bueno, el consolador, el gran consolador, el Dios de toda consolación. Vamos a regresar a la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a pasar al 2, nada más vamos a ver una cita de cada capítulo. Entonces pasamos al capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Y bueno, sí, gracias. Gracias, ¿no? Disculpen. Bueno, versículo 1 en adelante. Esto pues determiné para conmigo, para no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará? Sino aquel a quien yo contristare. Bueno, ahora estaba hablando acerca de la contrición, de la tristeza, de la aflicción, y vemos que aquí también repite muchas palabras, pero
pues ahora nos vamos a seguir adelante. Versículo 3, bueno, otra vez desde el 1. Esto pues determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará? Sino aquel a quien yo contristare. Y esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieseis cuánto más amor tengo para con vosotros, que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, porque no seamos engañados de Satanás. El diablo es engañador por excelencia, el más grande engañador. Primero engañó a los ángeles, después engañó a Eva y eventualmente pues a Adán y a toda su descendencia, que somos nosotros. Porque no seamos engañados de Satanás, entonces debemos tener cuidado de no ser engañados. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sí, el diablo siempre está maquinando planes secretos para perjudicarnos, para hacernos caer en pecado. A ver, vamos a ver lo que dice en primera de Pedro, carta primera del apóstol Pedro, sin perder Corintios, ahí vamos a estar leyendo en Corintios. Vamos a ver ahorita en primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Otra vez, más despacio por favor. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Dice que anda alrededor de nosotros. Sí, el diablo anda siempre buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que ser templados y velar, porque nuestro adversario el diablo siempre anda buscando la manera de hacernos caer. Y bueno, la verdad es que a todos nos ha hecho caer y todos hemos caído en pecado, como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno es que vino el Hijo de Dios para contrarrestar las obras del diablo. Vamos a verlo en
Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra vez, el que hace pecado es del diablo. Bueno, eso está muy trágico. El que hace pecado es del diablo. Y permítanme repetirlo otra vez. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Sí, él fue el primer pecador. Cuando dijo, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Quiso igualarse con Dios. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta frase me gusta más que la otra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué bueno. Que hubo alguien ahí arriba que se preocupó por todos los que estamos acá abajo y que quiso venir a rescatarnos de las garras del maligno. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a ver acá en Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sí, resistid al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Pues recurriendo a la Escritura, como nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, Él siempre decía, escrito está. Pues podemos recurrir a la Escritura y de esa manera podemos contrarrestar las tentaciones del maligno. Bueno, vamos a pasar a 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver de qué nos habla el apóstol Pablo en su capítulo 3 de esta carta a Corintios. 2 de Corintios 3, 1. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, esto es una evocación acerca de la ley de Dios, que fue escrita primeramente en tablas de piedra y después en tablas de carne del corazón. A ver, otra vez el versículo 3. Siendo manifiesto que soy letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo.
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, pues sí, ciertamente. A ver, sin perder esta cita, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 31. Vamos a ver cómo se escribieron las primeras tablas y cómo fueron escritas y quién las escribió. Éxodo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, es decir, el Señor Dios dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas fueron las primeras tablas. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora vamos a ver cómo se escribieron las segundas tablas. Bueno, vamos a verlo otra vez en Corintios 3, segunda de Corintios 3, siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. Aquí hay una diferencia. Las primeras escritas con el dedo de Dios, por Dios mismo, el Señor Dios. Y aquí escritas con el Espíritu del Dios vivo y no en tablas de piedra como las primeras, sino en tablas de carne del corazón. Una gran diferencia. Las del antiguo pacto, las del nuevo pacto. Continuamos leyendo versículo 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Entonces aquí se nos habla de 2 pactos, el primero, el antiguo, y el nuevo pacto. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Recordemos que este nuevo pacto fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les impartió la Santa Cena, les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, la cual fue derramada para remisión de pecados. Seguimos leyendo en el 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. No de la letra. Sí, aquel fue de la letra, toda la letra. Pero este es del Espíritu, de la letra. Bueno, repito el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino más del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahí está la gran diferencia de los 2 pactos, uno de la letra, otro del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué gran diferencia, bendito Dios, por este nuevo pacto. 7. Y si el ministerio de muerte, porque la letra mata, si el ministerio de muerte del primer pacto, en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ya sabemos que cuando descendió Moisés del monte, que había ido 2 veces, 40 días cada una, en la segunda dice que su rostro resplandecía.
porque había estado en la presencia de Dios. A ver, otra vez el versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El nuevo pacto, con gloria, glorioso, mucho más, mucho más. 9. Porque si el ministerio de condenación, o sea, el nuevo pacto, el antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Qué gran diferencia. Uno de condenación, otro de justicia. Sí, una justicia que cumplió nuestro Señor Jesucristo, esa justicia. Él es nuestra justicia. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, el precio de nuestra salvación. 10. Porque aún lo que fue glorioso en aquel tiempo, no es glorioso en esta parte. Pues eso ya se quedó atrás. Repito, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso, sí, en su tiempo, no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Claro, porque si lo que perece tuvo gloria, aquel primer pacto, mucho más será con gloria lo que permanece. Aleluya. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy, qué pena, hasta el día de hoy les queda a los israelitas, hebreos, judíos, el mismo velo, el mismo que tenían los antiguos. Ahora les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Ese velo es quitado por Cristo. Qué bueno que a nosotros también nos haya quitado ese velo. Dice 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía están velados. Todavía no alcanzan a ver. Pero dice en el versículo 16, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Cuando se convirtieren. Bendito sea el Señor. Bueno, pasamos al capítulo 4. Versículo 16. A ver de qué nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 4. Versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Aquí nos habla de nuestro hombre exterior y del hombre interior. El exterior es el cuerpo, el interior es el espíritu. Recordemos que cuando el Señor Dios hizo al primer hombre, pues lo hizo de dos cosas. A ver, vamos a leerlo, pero sin perder esta cita. Génesis capítulo 2. Y versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el primer elemento. Del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida. Ese es el segundo elemento. El soplo de vida. Y cuando se juntaron estas dos cosas,
brotó un tercer elemento y fue el hombre en alma viviente. Con estas dos cosas juntas, fue el hombre en alma viviente. Así fue la creación del primer hombre. Y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. El espíritu de los hijos de Dios, no de todos. Bueno, eso lo dice, no lo vamos a leer en Eclesiastés 12:7, pero vamos a regresar a Corintios 4:16, 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. ¿No les da gusto? Bueno, sí, pues por el Espíritu, sí, porque se va renovando de día en día. Entonces cada día está más renovado, cada día más joven. ¿Hasta dónde llegará? Hasta ser un niño, para que pueda entrar al reino de los cielos. Porque solamente los niños podrán entrar al reino de los cielos. Entonces dice aquí, en el versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sí, cada día más desgastado, cada día más desgastado. ¿Hasta dónde llega? Pues hasta el fin. El interior empero se va renovando de día en día. ¡Qué bueno! 17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra aún sobremanera alto y eterno peso de gloria. Pero a ver, permítanme tantito. Vamos a ver una cita en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a ver a estos dos hombres, el hombre exterior y el hombre interior. Romanos 8:22. Palabras del apóstol Pablo, Romanos 8:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero, dice el versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi espíritu. Están contrapuestos, son contrarios, son adversarios, sí. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí. La ley del Espíritu, ya lo leímos en el versículo 22, es la ley de Dios. Y la ley del cuerpo es la ley del pecado. A ver otra vez, desde el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el Espíritu se deleita en la ley de Dios. Qué hermoso, qué grandioso, qué precioso. Mas veo otra ley en mis miembros. Sí, nuestros miembros, nuestro cuerpo tiene otra ley diferente, contraria a la ley del Espíritu. O sea, la ley del pecado. Esa es la herencia que nos dejó nuestro primer padre, Adán. La concupiscencia. La ley del pecado es la ley, es una ley,
porque está en nuestros miembros. Es una ley que nos atrae hacia abajo, hacia el pecado. Así como la ley de la gravedad atrae todo hacia abajo, así la ley del pecado atrae a todos hacia el pecado. Ya última vez, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, está aquí. Que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? De este cuerpo que tiene intrínseca la ley del pecado. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sí, pero ahí no termina el capítulo, pero la narración sigue. Esta división de capítulos fue hecha posteriormente, pero originalmente no había esta división de capítulos. Entonces continuamos leyendo como si no dijera aquí capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea que no los domina la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, que siguen los impulsos de su espíritu, no de su carne. Versículo 3, porque la ley del espíritu de vida, la ley de Dios, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la que está en nuestro espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nos conviene darle la preferencia a la ley de Dios y regresamos a 2 de Corintios capítulo 4. Por cierto que nuestro Señor Jesucristo dijo una vez, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Mateo 26, 41. Vamos a Corintios, 2 de Corintios 4, 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que a presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Por eso dice ahí en Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bien, pasemos al capítulo 5, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Repito, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos otra mejor. Entonces, ¿cuál es la casa terrestre de nuestra habitación? El cuerpo, ciertamente. ¿Y quién vive ahí? Pues el Espíritu. El Espíritu vive en esa casa. Ahí están los dos, el hombre interior y el hombre exterior. Bueno, sigo leyendo versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, nuestra casa celestial, porque esta ya se nos está acabando y ya queremos la nueva. Versículo 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Bueno,
Vamos a pasar ya al capítulo 6. A ver de qué nos habla el capítulo 6. Pues no podemos estudiar toda la carta completa, todos los capítulos, nada más una parte de cada capítulo. Segunda de Corintios 6, vamos a pasar hasta el versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14, palabras del apóstol Pablo: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, o qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Otra vez, versículo 14, no os juntéis en yugo con los infieles. Bueno, pues eso está dicho, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, que no debemos juntarnos en yugo con los infieles. Dice, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia. Pues no hay concordancia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Pues tampoco. No hay compatibilidad. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Pues nada. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Ninguna. Nada. Completamente. Tiene que haber una separación. No os juntéis en yugo con los infieles. Pasamos al versículo 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Tampoco. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Dice que somos templo del Dios viviente. Y también dice que el que violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. A ver, siempre esta cita vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Regresamos a 2 Corintios 6. Ahora el 17. Por lo cual salid en medio de ellos, o sea, de los gentiles, de los impíos, de los inconversos. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a ellos, y seré a vosotros padre, y vosotros seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sí, pero primero, 17, salid en medio de ellos, y luego el versículo 18. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, esto es en cuanto al capítulo 6, y vamos a ver el 7, a ver de qué nos habla. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu,
recordemos que somos de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, o sea, que nuestro cuerpo debe estar limpio y que nuestro espíritu también debe estar limpio. Desde el verso 1, así que amados, pues tenemos tales promesas de Dios, que ya leímos en el versículo anterior. Así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Dos clases de inmundicia, la inmundicia de la carne y la inmundicia del espíritu. Tenemos que limpiarnos de esas dos clases de inmundicia. O sea, la inmundicia de la carne es la que contamina la carne. Y la inmundicia del espíritu es la que contamina el espíritu. A ver, más despacio, por favor. Versículo 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la inmundicia de la carne, de la que contamina la carne y de la que contamina el espíritu, perfeccionando la santificación. Tenemos que perfeccionarnos en la santificación. Por eso dice un texto en Apocalipsis 22, el que es santo sea más santo. A ver, ¿cómo dice exactamente? Vamos a leerlo, pero sin perder aquí. Apocalipsis 22, el versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo sea todavía justificado. O sea, justifíquese más todavía. Y el santo sea santificado más todavía. Perfeccionando la santificación. Sí, que esa santificación no sea una santificación a medias, sino una santificación perfecta. Una perfecta santificación. Porque tenemos que presentarnos con el que es 3 veces santo, Jehová de los ejércitos. Vamos a regresar a Corintios, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu. Bueno, a ver, primero la de la carne. ¿Cuál es la inmundicia de la carne? Pues toda la que contamina la carne. Principalmente la que está en Levítico capítulo 11. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 11. Y versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis, y todos los animales que están sobre la tierra, de entre los animales todo el de pezuña que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Eso empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña de camello, porque rumia mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. Sí, bueno, aquí están los animales inmundos. Estos son los que contaminan nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estas inmundicias
ya vienen en muchos comestibles, como por ejemplo el jamón de pavo. Cuidado que ya trae por ahí algo, ¿verdad, hermano Samuel? A ver, ¿quiere platicarnos algo de eso, por favor? Bueno, en una ocasión fui un programa de la Profeco y estaban analizando los embutidos. Y aunque sea una mínima cantidad, lleva algo. Están los de cerdo estaban adulterados con pavo y los de pavo con cerdo. Entonces, pues ya como que no es como que así, gracias. De los otros químicos que mucho daño le hacen a uno. Cierto, cierto. Entonces, tenemos que ser limpios de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santificación. El que es santo, dice, sea santificado más todavía. Bueno, a ver, aquí mismo versículo Levítico 11:44, palabra de Dios, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. Y sabían ustedes que hay panes que les ponen carne, manteca de cerdo. Yo una vez, equivocadamente, sin saber, comí unos panecitos que me regalaron. Y pues no se me ocurrió ver el empaque. Pues nada más dije, no, pues me lo regaló una hermana, pues ni modo que vaya a traer algo malo, ¿eh? Pero es que ella lo había comprado allá donde venden eso. Y que decía ahí, claro, hasta después que dije, pues, ¿por qué me hizo daño, verdad? Sí, pero para entonces ya tenía yo calentura. Y fui a ver el empaque, sí, elaborado con manteca de cerdo. Eso lo hubiera yo visto antes, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano, que también, también al pan le ponen, y a las gelatinas, Por ahí a veces hay una hojita por ahí de que dice que cuidado con las gelatinas. Ahorita no hay, pero a ver si para el sábado ya tenemos, para que esté a nuestro alcance. Bueno, entonces, vamos a pasar ya al capítulo 8 de Corintios. Segunda de Corintios 8. Y vamos a ver de qué nos habla el capítulo 8. Bueno, el capítulo 8, vamos a leer versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. La pobreza material generó una riqueza espiritual de bondad. A ver otra vez el 2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Bueno, está hablando, es que 2 capítulos habla de esto mismo, y pues no vamos a leer todo. A ver, vamos a leer unos versículos. Bueno, aquí habla de que debemos ser compartidos con los necesitados. Debemos, habla de, vamos a ver específicamente un caso de estos sin perder esta cita, Libro de los Hechos, capítulo 11.
Hechos capítulo 11. Versículo 27, Hechos 11, 27, y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre, o sea, hambruna en toda la tierra habitada en aquel continente, la cual hubo en tiempo de Claudio. Claudio era el emperador de Roma. Entonces, 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio, o sea, ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, porque iba a haber hambruna. 30, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, entonces este es un caso en que fue necesario ayudar a los hermanos necesitados. Claro que la ayuda debe ser para todos, pero principalmente y primeramente para los domésticos de la fe, dice el apóstol Pablo. Haced bien a todos, principalmente a los domésticos de la fe. Bueno, entonces ya con este preámbulo vamos a regresar a 2 Corintios 8. A ver, vamos a ver nada más un texto por aquí, en el versículo 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su pobreza. Él se hizo pobre, no teniendo nada, nunca cargó dinero, ni un centavo, porque quería enriquecernos a nosotros, no en lo material, pero sí en lo espiritual, que es la principal riqueza. A ver, también vamos a ver, o sea, esto es, repito, de que debemos ser compasivos con los que padecen escasez, y ayudarles. Capítulo 9, ahora los dos capítulos hablan de lo mismo, ampliamente. Versículo 6, esto empero digo, hermanos, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, que cuando, por allá hay un versículo, ahorita no me acuerdo, en Proverbios, a Jehová empresta el que da al pobre. A ver si para la tarde ya se los tengo. Bueno, a Jehová empresta el que da al pobre. Sí, debemos ayudar. Es como sembrar para el reino de los cielos. Esto empero digo, hermanos, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra en bendiciones, o sea, bastante, en bendiciones también segará. Entonces, cada uno puede decidir si va a colaborar con los necesitados escasamente o generosamente. Bueno, cada quien puede tomar su decisión. Esto empero digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra en bendiciones también segará. Vamos a pasar al capítulo 10. Está en Proverbios 19, 17. ¿Quiere leerlo, por favor, hermano? Dice así, Proverbios 19, 17. A Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. Amén. Bueno, pues, gracias, hermano.
A Jehová empresta el que da al pobre. Así que lo que damos no es algo que decimos ya, eso ya lo perdí para siempre, no. Eso es sembrar para el reino. A Jehová empresta y el Señor no se va a quedar con nada, el Señor es buena paga, es buena paga. Bueno, gracias hermano, pasamos al capítulo 10, pero vamos a ver en el capítulo 10, pues nada más vamos a ver un versículo, en el versículo 17, 2 de Corintios 10, 17, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y esto qué significa? Vamos a ver al profeta Jeremías, que por favor nos explique esto, en su capítulo 9, Jeremías, capítulo 9. Y versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Palabra de Dios. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si alguno se gloría, dijo Pablo, gloríese en el Señor. No en cosas superfluas, no en cosas vanas, sino en algo verdaderamente que vale la pena. Ya lo leímos, no lo voy a repetir porque ya lo podemos repetir, releer en casita. Y vamos a pasar a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 11, versículo 1. Ojalá toleraseis un poco mi locura, pero toleradme, pues que yo celo con celo de Dios, porque yo he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Bueno, vamos a enfocarnos en el versículo 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Sí, eso temía el apóstol Pablo. Y eso debemos también temer nosotros, que así como la serpiente engañó a Eva, que también nos engaña a nosotros. Eso debemos temer. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Entonces debemos tener cuidado con los engañadores. Y vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto en Mateo capítulo 24. Mateo 24, desde el versículo 1. Y salió Jesús, iba hacia el templo, se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Pregunta de los apóstoles: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a ver
La primera respuesta. La primera respuesta. Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos a mí diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera respuesta. Y vamos a verla otra vez aquí mismo, pero ahora en el versículo 11, la misma primera respuesta, pero por segunda vez. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la primera respuesta, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Segunda, primera, la misma, pero por segunda vez, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda vez, la primera respuesta. Tercera vez, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán. Por tercera vez lo está diciendo, por tercera vez lo está diciendo. Bueno, y si lo reitera tanto el Señor, pues vamos a hacerle caso. Es para que nos fijemos, que lo tomemos en cuenta. Regresamos a 2 Corintios 11, pero al versículo 13. Segunda de Corintios 11. Bueno, ya leímos el versículo 1 que dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, pues que también ustedes los engañen. Versículo 13, hablando de los engañadores, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo, el mismo Satanás, se transfigura en ángel de luz. Así que no hay muchos si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Repito nada más el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Tomemos en cuenta esa respuesta que dijo nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Bueno, y pasamos al capítulo 12, 2 de Corintios 12:1. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Hasta ahí nada más. Bueno, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ese hombre que Pablo conocía, era el mismo Pablo que hacía 14 años que había sido llevado al cielo cuando se convirtió a Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o sea, no podía decir cómo fue, si en cuerpo o en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. Bueno, lo importante es que fue arrebatado hasta el tercer cielo.
¿Dónde será eso? Bueno, sabemos que hay 3 cielos, según Génesis 1:20, que ya no vamos a leer. El primer cielo, donde vuelan las aves. El segundo cielo, Génesis 1:14, donde están los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y más allá de los astros, de las estrellas, de las galaxias y de todos los cuerpos celestes, más allá está el tercer cielo, donde fue llevado el apóstol Pablo. Una distancia inimaginable. Las distancias siderales se miden en años luz. ¿Qué es un año luz? Pues un año luz es la distancia que recorre la luz en un segundo. 300.000 kilómetros en un segundo. Un año luz, bueno, ya lo dije, ya no voy a repetir. Bueno, hasta allá fue llevado el apóstol Pablo, 14 años antes. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pues eso dice, Dios lo sabe. ¿Cómo fue? Vamos a ver en Isaías capítulo 66, versículo 1, palabra de Dios. Bueno, antes de leerlo, nada más les recuerdo un versículo que todos ustedes saben, Salmo 91:1. ¿Quién me lo dice, por favor? Amén, gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora allá hasta arriba, el Altísimo es el que nos protege, bendito sea el Señor. Entonces ahora sí, Isaías 66:1. Que dice, Jehová dijo así: el cielo es mi solio, o sea, mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? El cielo es el trono de Dios. Hasta allá fue llevado el apóstol Pablo. Bueno, pues algo, pues que no se puede entender, algo ininteligible. No se puede entender hasta dónde es eso, pero hasta allá fue llevado el apóstol Pablo, donde habita el Altísimo. Allá habita el Altísimo, allá está su trono, allá está su templo. Mas Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Bueno, pues allá fue llevado, y así como fue llevado el apóstol Pablo, también tenemos la promesa del Señor, que un día también nos llevará. No a todos, pero a ver, vamos a ver quiénes sí, quiénes no. En Salmo 24, última cita, Salmo 24. Última cita, Salmo 24. 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud, de salvación. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas y porque nos muestras los planes que tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a llegar hasta tu divina presencia, Padre Celestial, y miraremos tu rostro y tu nombre estará en nuestras frentes. Ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad. Bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Hermano Samuel, ¿quieres pasar a terminar? Por favor. Damos gracias a Dios por esta creación de los presentes aquí en la vida. De trabajar, pero aquí estamos haciendo lo posible por agradar a nuestro Dios, porque sabemos que el tiempo es malo, los tiempos son malos. Y dice la palabra que mejor es un día en los atrios de nuestro Dios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? ¿Qué escogeríamos? Estar a la puerta de la casa de mi Dios, ¿verdad? Vamos a entonar un canto para honra y gloria de nuestro Dios. A ver, vamos a entonar el 10. Estaremos juntos en ese día glorioso, que ya no falta mucho tiempo, hermanos. Ya los tiempos se están marcando claramente que se está acabando, más bien se está cerrando la puerta para entrar. Así es que hay que apresurarnos. Bueno, vamos a entonarlo. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva Palestina, viva, viva Palestina, tierra que nuestros padres dejaron y que al mismo
viene la verdad y que nos da gran claridad y que nos da gran claridad. Juntos con los santos entonaremos la canción de redención. Los santos entonaremos la canción de redención. Viva, viva el Mesías. Viva, viva el Rey Salvador. Cántale glorias, cántale hosanas y aleluya para siempre. Amén. Y aleluya para siempre. Amén. Amén. Que sea para honra y gloria de nuestro Creador. En su prédica de mi hermano, un comentario nada más, lo que dijo al último, de que tengamos mucho cuidado con lo que comemos. Sí es bueno ser cuidadosos. Y lo dice la palabra, el que sea limpio, límpiese más. El que sea justo, justifíquese más. Y el que sea santo, cada día sea más santo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos venden, porque fíjense que los animalitos, los corderitos, los borreguitos, si uno llega y les pone la alfalfa así, el paquete así, no se la comen. La tiene uno que esparcir, y si viene caliente menos, se la comen. Entonces, ¿cómo es posible que los animales tengan un poco más de... Nosotros nos decimos que somos animales racionales, ¿no? Ellos son irracionales, pero tienen más cuidado en lo que van a comer. Entonces, ¿por qué nosotros no ser cuidadosos en ese aspecto? E investigar. Todo lo que venden así de los embutidos, hermanos, híjole, ¿cómo hace de daño, eh? De ahí viene el cáncer de colon. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y pues la palabra de Dios no se equivoca. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para despedirnos por unos momentos del uno para con el otro, y al rato seguimos con esta gran solemnidad. Vamos a postrarnos de rodillas. Padre bendito que moras en los cielos eternos, te damos las más infinitas gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ahora, Padre eterno, que hemos hecho el esfuerzo por venir a alabar y glorificar tu santo nombre, queremos, Padre eterno, que esta mañana salgamos altamente edificados en tu palabra, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y a los ausentes también bendíceles y guárdales, Padre eterno, porque muchos están sujetos a un patrón y pues no pueden disponer del día. Pero los que pudimos hacerlo, aquí estamos, Padre eterno, haciendo acto de presencia, y queremos, Padre eterno, que salgamos altamente edificados en tu palabra. Y bendito Dios, pon los medios para que concluyamos este día, en que iniciamos este cuarto mes, y que sea para seguir con este concierto de alabanza dirigido a ti. Bendícenos, Padre eterno, y despídanos en paz, llévanos con todo bien. Y también te pido que bendigas a mis hermanos que están enfermos, que quizás algún problema tengan, sé con ellos, Padre eterno. En tus divinas manos ponemos todas estas peticiones. Y Padre eterno, nuevamente despídanos en paz, llévanos con todo bien, y que tu ángel acampe alrededor de cada uno de mis hermanos. Y todo te lo suplico en el sublime nombre de nuestro Mesías, el Santo de Israel, a quien siempre le daremos toda la honra y toda la gloria, desde ahora y por siempre jamás. Amén. Los invito a que entonemos un canto más. ¿Alguno que sugieran? ¿Que quieren que cantemos? ¿Qué número es? ¿32? Creo que sí es 32, ¿verdad? A ver.
Sí, 32. 32 para honra y gloria a nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, mi corazón se llena de emoción, cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver brillar las horas al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, mi corazón se llena de emoción, cuán grande ser, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, al buen Yeshua que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, mi corazón se llena de emoción, cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande ser, corazón se llena de emoción, cuán grande ser, para honra y gloria de nuestro eterno Dios. Dice antes de que termine el culto, la estrofa 3 dice en la cuarta, cuando el Señor me llame a su presencia. ¿Estamos preparados cuando nos llame? No sabemos en qué momento, Dice que el hombre es como la flor, sale el sol, sécase la flor, se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero si nos llama, estaremos preparados dice la palabra que en cuanto morimos,
empieza el juicio. Y para presentarnos allá delante del Señor, hay que prepararnos cada día más con temor y temblor, para que el día que nos presentemos ante el Criador, ojalá y pasemos al milenio, al Shabbat eterno, al milenio, vivos. Pero si los que pasemos por la muerte, estemos preparados para entregar cuentas, ¿verdad? Bueno, hermanos, paso a vosotros y le damos lugar a mi hermano Rosalío, que nos va a compartir la bendición. Hermano, ¿cómo es esta cosa? Gracias. Qué bueno es el Señor nuestro Dios, que nos permite alabar su nombre en este día santo, y que así como nos permite glorificarle en este día santo, pues que también nos permita glorificarle en el otro día santo, en el sábado de 1000 años y más aún en la eternidad, para que unidos con los ángeles y arcángeles y querubines y serafines, alabemos al Señor de los señores, Rey de reyes y Dios de dioses eternamente. Y la bendición del Señor dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros, y salúdense todos en el amor de Cristo Jesús, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Vamos para adelante.